A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras, situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo. Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Estamos en año de elecciones en nuestro país y uno se pregunta qué compromisos han tomado las diferentes candidaturas a la presidencia respecto del medio ambiente. Son varias las organizaciones ambientales que han hecho un llamado. Han pedido que se comprometan al menos con 3 mínimos comunes que yo quiero revisar aquí para que todos podamos entender qué es lo que se está demandando. Por un lado está como mínimo común la no regresión, el respeto a la legislación vigente y transparencia. Ya vamos a revisar estos mínimos para que vayamos juntos. Las organizaciones que están demandando son campañas Salvemos la Patagonia, Chile Sustentable, Ecosistema, Fundación Ecosur, Fundación Relave, Fundación Rewilding, Fundación Terra, Greenpeace, Observatorio Ciudadano, Oceana, la ONG FIMA y 1.5. ¿Qué le parece? Vamos con nuestro invitado. Nos acompaña Raimundo Gómez, director ejecutivo de Fundación Relaves. Raimundo, sea usted muy bienvenido al Foro Ciudadano. Muchas gracias, Vicky, y qué honor estar en un espacio tan escuchado, tan visto, así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Raimundo, hace prácticamente 40 años lo ambiental estaba completamente ausente, es mi impresión, del debate público. Hoy no solo nosotros, sino la humanidad toda se encuentra en plena crisis climática. A ver si revisamos algunos aspectos fundamentales para las políticas públicas. Yo siempre planteo esto, que a veces el lenguaje es un poquito elitista, no todo el mundo lo maneja y por eso me gusta revisar conceptos que tal vez para nuestros invitados son demasiado básicos, pero igual. ¿Qué son los permisos sectoriales, Raimundo? Bueno, los permisos sectoriales, mira, es interesante tu pregunta porque va justamente a la no regresión. Ajá. Nosotros tenemos una institucionalidad ambiental, tenemos normas, leyes. Por ejemplo, el 2011 se creó la ley de cierre de faenas mineras que regulaba un poco los relaves, que es la fundación donde trabajo, que nos encargamos de ver los impactos de la minería. Claro, Por porque ejemplo, los relaves son los residuos tóxicos, ¿no es cierto?, que deja la minería. claro, los residuos tóxicos. Por ejemplo, tú cuando sacas 1 tonelada de cobre, generas 200 toneladas de relaves, que es una pasta tóxica y que va quedando en nuestras cuencas, va quedando en forma de tranque, en forma de torta. Entonces nosotros teníamos un reglamento para operación y construcción de relaves. Ok. Y ahora con todo esto de los permisos sectoriales, que la industria en el fondo quiere sus permisos más rápido y quiere como saltarse las evaluaciones ambientales, quedamos sin decreto de operación y construcción. O sea, ahí ya estamos retrocediendo. Ni siquiera en un nuevo gobierno estamos retrocediendo y ya hoy en día estamos retrocediendo con la ley de permisos sectoriales que fue aprobada por casi el Congreso entero. Entonces, nosotros como agrupaciones ambientales vemos con ojos muy críticos y bien desesperadamente que prácticamente en todas las candidaturas no hay un valor por el medio ambiente. Oh. Y se quiere, incluso hay algunas que quieren retroceder, o sea, que quieren desregularizar. Entonces, eso es gravísimo porque si bien nuestra ley de base del medio ambiente podemos pensar que fuera más fuerte, igual hay una ley. Entonces, hay un sistema de evaluación ambiental que está evaluando los proyectos. Entonces, a eso vamos nosotros, como que regresar en esto sería volver al paleolítico, porque podríamos tener mayores problemas de contaminación, de salud. Yo creo que aquí es importante porque a veces se nos muestra como, estos ambientalistas que quieren defender los pajaritos. No, aquí hay algo que tiene que ver con la salud de las personas, que tiene que ver cuando tú respiras aire tóxico, cuando estás en una zona de sacrificio minero industrial, tú te estás enfermando.
Ya hay un montón de enfermedades asociadas y eso finalmente, ¿quién lo paga? Nosotros, con nuestros impuestos. Entonces, aquí tiene que volver el discurso a centrarse en la vida de las personas y en la salud de las personas. Pero Nosotros fíjate tenemos que por ley, sí. No, que te iba a decir que normalmente quienes critican estas posiciones en defensa digamos, más que en defensa, en que abordemos la crisis climática que el planeta está viviendo, cuando tú dices que nos preocupamos de los pajaritos, yo creo que la crítica es aún más brutal, porque en el fondo es decir, normalmente se dice que en Chile los proyectos no se pueden instalar, que las empresas no pueden partir con sus proyectos porque la legislación es muy lenta, porque son muchas las exigencias y que a este paso no vamos a tener fuentes laborales disponibles el día de mañana con tanto trámite que hay que hacer. Es bien dilapidaria la crítica que se hace. Y claro, como que no se considera la crisis climática. Antes de que un proyecto se instale en Chile, Raimundo, antes que se desarrolle, ¿cuán avanzado está el país en el anticiparse a los impactos de dichos proyectos y entonces actuar en consecuencia? mira, tiene que ver un poco con la magnitud del proyecto. Allá. Hay algunos proyectos que entran al sistema de evaluación ambiental a través de una evaluación de impacto ambiental, como lo hizo el emblemático proyecto Dominga, o hay Sí, otros proyectos más pequeños, se podría decir, que entran a través de una declaración de impacto ambiental, que yo simplemente declaro, comienzo a operar y a mí me van como fiscalizando y poniendo como las normas. sí, sí, En sí. proyectos grandes como Dominga, por ejemplo, una de las cosas más importantes y que Dominga hizo mal en un principio y por eso ha sido rechazado, 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 muchas veces en innumerables ocasiones, es que la línea base del proyecto es muy deficiente. ¿Qué es una línea base? Una línea base, tú tienes que definir los impactos de tu proyecto, tienes que definir cuánto va a contaminar, cuánta agua del acuífero va a sacar. Por ejemplo, Dominga nunca reconoció el impacto que iba a tener en las ballenas de una zona muy rica Claro, en, claro, en claro, vida marina. Entonces claro. ellos decían, no, nos vamos a dar la vuelta, vamos a hacer como una U con el barquito, no le vamos a pegar a la ballena. Entonces, eso es, esa línea base fue muy deficiente. Entonces no es que ahora los ambientalistas estamos tratando de trancar la inversión, si eso no queremos hacer eso. Nosotros queremos que el país se desarrolle también, simplemente queremos que las cosas se hagan bien y poniendo en valor la naturaleza de un lugar como Punta de Choros y La Higuera, que genera muchísima economía, genera mucho empleo. Los locos, los mariscos se van a Japón, a China, entonces hay todo un desarrollo económico también sustentable que estas empresas que van a estar 20 años y después la vida útil se deja ahí contaminando, Sí. es muy interesante esa relación, porque hay algo que es para toda la vida y algo que es para 20, 30 años. Y lo otro que yo estaba pensando, Raimundo Gómez, tú que eres director ejecutivo de Fundación Relave, ¿qué decir de la resiliencia de comunidades y ecosistemas? Porque daño extendido hay en muchos territorios y de diferente grado. Las llamadas zonas de sacrificio. Sí. Es impresionante cómo se ha ido normalizando eso. Más de alguien dice, no, es que yo vivo en una zona de sacrificio, como quien dijera cualquier cosa. Y ahí estamos hablando de la falta de agua en diversas comunidades, en fin, la mar contaminada, digo, de daño se sabe, pero ¿ha sido tema de debates? ¿Ha habido alguna candidata o candidato que en esta campaña de presidencia haya levantado la voz de las víctimas de las zonas de sacrificio? No, lamentablemente no. De hecho, Nada, nada, nadie. no, nada, nadie, y es lamentable porque, por ejemplo, nosotros trabajamos muy de cerca con las mujeres en resistencia en zonas de sacrificio de Quintero Puchuncaví, las Claro, Musosares. claro. Ellas ya están en el sector Quintero Puchuncaví, que ya hay más de 16 empresas muy contaminantes, y en vez de tener un discurso hacia la transición socioecológica justa, que ellas quieren que se repare ese lugar, que la bahía Quintero vuelva a ser lo que era una bahía muy linda, que exportaban granos, que había mucha agricultura. Ahora, no solo no se está hablando de una transición socioecológica justa, que sería como reintegrar a los trabajadores de las empresas que cierran a otras empresas y darles como una seguridad, sino que ahora se quiere potenciar ese sector como industrial.
O sea, hay una desaladora que está aprobada, hay una planta de hidrógeno verde muy grande que está aprobada. Entonces, no solo no estamos hablando del tema, sino que estamos saturando más de contaminación en industria a zonas que deberían ir como hacia la limpieza, la restauración, la mitigación. Entonces, está bien, bien delicado el panorama. Y yo creo que aquí también voy a decir algo que quizás no es muy políticamente correcto, pero como tenemos que volver a hablar, yo creo que del valor de la vida de las personas, de la fauna, de la flora como tal, porque el cambio climático, igual hay un discurso político que dice, esto no es verdad, esto es una mentira. El cambio climático, el mundo siempre ha tenido como cambios climáticos a través de la historia de la humanidad y de los miles de años del universo, y claro, puede haber un punto ahí, pero la vida de las personas, la pérdida de biodiversidad, la pérdida de agua contaminada, tomar agua con metales pesados, eso no está en discusión. Eso contamina, enferma y mata. Entonces yo creo que está interesante esa vuelta de discurso. Claro, si ahí uno tiene que entender que aquí se trata de intereses enormes que se defienden de las grandes, grandes, grandes empresas. Porque ¿cómo es posible que Donald Trump, un hombre que gasta fortunas en ser asesorado, fortuna, porque uno dice Trump dice, pero detrás de cada cosa que dice Trump hay una gran cantidad de asesores, investigadoras, recursos económicos disponibles, y el tipo insiste en que no es tal la crisis climática, ¿no? Entonces cuando yo lo escucho a él, yo digo, claro, tanta ignorancia no puede ser. O sea, no, aquí tiene que haber intereses superiores que potencian esa aparente ignorancia de este hombre que tiene tanto poder en el planeta, ¿no? De todas maneras que hay ahí intereses que te obligan de alguna manera a ser ignorante y a querer Claro, como no ver claro. lo que está pasando, o sea, las inundaciones, los tornados, toda la sequía, por otro lado, los incendios en el verano, ahora se nos viene un verano, hay que ver cómo se comportan los incendios, o sea, hay cosas concretas, no es como esto, como volando el cambio climático. O sea, sequías, incendios, inundaciones, desertificación, todo eso tiene un impacto, digamos, viene de la crisis climática que estamos viviendo. Claro, es parte. Y más que la crisis climática, yo diría una crisis de contaminación, Ah, una crisis de eso, yo iría como más hacia eso. ah. Estamos llenos de metales pesados, las ciudades están muy contaminadas, entonces hay factores que tienen que ver con cosas concretas de cómo vamos a solucionar el futuro, cómo vamos a limpiar las bahías contaminadas, cómo vamos a limpiar la sangre de gente que ha tomado toda su vida agua contaminada en el norte. Como que ese foco también estamos tomando nosotros como varios grupos y está súper desafiante, súper desafiante. Claro, porque además en muchas de esas zonas vive mucha gente y además gente que tiene historia ahí, que es su zona, que es lo que conoce, es lo que ha desarrollado, porque nos falta la persona o incluso el partido político inhumano que te dice, bueno, pero que se vayan de ahí, pues si no les gusta cómo está ahora Quintero, que se vayan y que dejen tranquila a la industria trabajar. Que se vayan como Sí, si fueran, no sé, transeúntes que llevan un mes y medio viviendo en Quintero, sin considerar que hay toda una historia ahí, ¿no? Hay toda una identidad con ese claro, territorio. Es más bien la empresa la que tiene que ir saliendo de ahí o mejorando sus mecanismos. claro, mejorando sus mecanismos. Oye, Vicky, volviendo un poquito al documento, el punto 2 es precisamente legislación vigente. Esperamos un poquito, porque Sí, nuestra audiencia no sabe esto y es que tú me enviaste un documento para que yo claro, pudiese inspirarme y ese es el documento de estas 13 organizaciones ambientales, el que me has enviado. Y el punto 2 efectivamente, que ahí está presente, es el tema de la legislación. Pero vamos a ir a una pausa y volvemos aquí en el Foro Ciudadano. Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado
o el tema que usted desee. Estamos conversando con Raimundo Gómez, nuestro invitado es director ejecutivo de Fundación Relave, y lo hemos invitado para revisar un poco con él qué está pasando con las candidaturas a la presidencia de mujeres, de hombres, respecto a los temas medioambientales, respecto a la crisis climática, qué propuestas hay. Y la verdad es que es bien patético porque no hay ninguna de las candidaturas que tenga una palabra clara respecto de la crisis medioambiental que estamos viviendo y qué medidas pretende tomar para con un carácter de urgencia enfrentarlo, ¿no? Me querías decir algo respecto de la legislación vigente en Chile, dígame. Sí, nosotros tenemos algunas leyes que, por ejemplo, hay una ley que es muy importante, que es la ley de base del medio ambiente, que todos tenemos derecho a vivir en un lugar libre de contaminación. Sí, claro. Entonces nosotros creemos que eso se debiese respetar. Tenemos acuerdos también, como el acuerdo de Escazú, que tiene que ver con participación de las comunidades entre los proyectos nuevos industriales, tiene que ver con la defensa de activistas ambientales, que ya en Chile hay varios amenazados, otros muertos. Tenemos también el Acuerdo de París, que tiene compromisos respecto al calentamiento global y climático. Entonces, ese es otro punto clave que nosotros queremos tocar con estas tres organizaciones, que finalmente no estamos proponiendo un Chile totalmente ambiental, porque sabemos que hay que ir equilibrando, sino que un Chile que al menos no retroceda y que respete la ley vigente. Y como tercer punto está la transparencia, que es clave. Claro, ahí si abordamos el tema de la transparencia, pensemos que la transparencia es esencial para la democracia, o sea, que la información pública sea accesible, sea clara y no que nos pillen a última hora cuando ya todo ocurrió, con suerte recién entonces una se entera. Pero también que lo sea la información técnica que fundamenta decisiones estatales y privadas sobre bienes comunes. Yo me pregunto, ¿cómo se informa la ciudadanía? Te lo pregunto porque si no es por el Foro Ciudadano y no es que quiera ser autorreferente ni mucho menos, yo no me enteraría de un Chile maravilloso que trabaja, que propone, que reflexiona, que organiza, que forma parte que hace documentos, que está atento. Es muy linda la gente que yo he visto aquí en el Foro Ciudadano, pero por eso te pregunto en sentido más amplio, porque estoy consciente que el Foro Ciudadano no es el programa más escuchado, Orbe et Orbe, no, no es así. ¿Cómo se informa la ciudadanía, Raimundo Gómez? Bueno, yo creo que soy periodista, entonces me Ah, apasiona el tema de la información y la sí, comunicación. claro, claro. Yo creo que hoy día estamos en un grave problema, que es el de la desinformación. O sea, Exactamente. No solo no no nos solo hay falta de informamos, información, sino que nos claro, mal informan, claro, nos claro, mal informan. claro. Entonces yo creo que, bueno, esto que estamos haciendo de unirse es muy interesante, porque, por ejemplo, ahora tras 13 organizaciones hemos tenido la oportunidad de ir a la televisión, de estar en medios como Cooperativa, como BioBio, que son medios un poco más masivos, Sí, y que claro. ahí podemos como dar nuestra postura. Estuvimos en la radio concierto también. Entonces, hemos estado haciendo esfuerzos. Entonces, yo creo que estos esfuerzos colectivos son los que hacen también, por ejemplo, las mujeres de la zona de sacrificio, que en el fondo es conectarse, eh, también muchas veces por la necesidad humana genuina, no por intereses económicos detrás, sino que estar conectado, estar bien informado. Entonces, yo creo que esto de trabajar en colectivo es muy importante. O sea, la colaboración es el futuro. Claro, claro. Quiero recordar para nuestra audiencia que recién se está incorporando a la sintonía, pero también a nuestros telespectadores. Existe Zona Sur TV y yo agradezco mucho que se ha ido ampliando el impacto del foro y ahora nos estamos dirigiendo también a la teleaudiencia de ese canal de televisión. Sergio Ferrada, su director, me ayuda significativamente en producción para que todo esto sea posible. Así que ahí trato yo de hacer mi escenografía, ¿ve? Pongo plantitas, en fin. Te quería Linda la preguntar, escenografía. Raimundo Gómez, ustedes, estas 13 organizaciones ambientales que están haciendo este llamado potente a las candidaturas presidenciales para que se comprometan y que no retrocedamos con el medio ambiente,
¿Tú crees que hay riesgo de regresión? Porque más de alguno lo ha planteado en realidad. Te estoy haciendo una pregunta media chueca, porque más de alguien lo ha planteado, que no se puede seguir Sí, con la legislación vigente que frena la economía, que los capitales internacionales no vienen al país. Una mentira al lado de la otra. sí. Bueno, yo creo que estamos en grave riesgo de retroceder por cómo están las encuestas, cómo se ve el panorama futuro. Y es muy delicado porque finalmente medio ambiente es salud y es economía y es desarrollo sustentable también. Entonces creo que eso está como bajo la alfombra y hay que sacarlo un poco a la luz. Vemos, no sé, por lo que pasó en Brasil con Bolsonaro, vemos lo que pasó con Trump, vemos como lo que está pasando en Argentina, no solo con el medio ambiente, sino con derechos sociales, la justicia. Entonces Claro. está muy, muy delicado el panorama. Claro, porque incluso uno en su imaginario, en su fantasía, cuando piensa en estos temas, piensa en, casi te diría en un lenguaje infantil, en gente mala, que no se preocupa del impacto que va a tener para la infancia, sus propios nietos, nietas, que van a crecer en un Chile muy contaminado. Eh, pero también está la acción del Estado. Mira, ¿qué pasó ahí con Gabriel Boric, tan respetado en tantas materias, y que sin embargo respecto del litio parece que todavía el asunto es bastante oscuro? Los acuerdos que se alcanzaron con Sí, Soquimich, digo. sí, o sea, ahí puedes ver que finalmente no mandan los políticos, mandan las empresas, lo que decían tú, estos grandes intereses, por ejemplo, vimos el caso Penta de financiamiento ilegal a la política, mucha corrupción, libres, con clases de ética, vemos el caso Soquimich también. Entonces es súper decepcionante, por eso yo creo que una de las formas de enfrentar esto es unirse como ciudadanos, estar informados. Bueno, ahí paso el Instagram de Fundación Relaves, @Fundación Relaves, que ahí estamos conectados también con las 3 organizaciones para que se informen. Y claro, finalmente un gobierno ecológico que vendió finalmente esta pomada verde y nada pasó porque vemos que quienes mandan están atrás y, y también yo encuentro que eso es ser poco patriota finalmente, tener poco amor por el país, como que los corruptos estén libres, como que contaminar no sea un delito, como que eso lo encuentro muy poco patriota. Entonces, a esta gente que a veces se hace llamar patriota, finalmente son los menos patriotas, porque no están metiendo presos a los ladrones, a los corruptos, a los que contaminan, a los que enferman. Entonces, es Sí, grave. quería ir también a algo más específico de la fundación en la que tú trabajas y eres su director ejecutivo, Fundación Relaves, porque los desechos tóxicos que produce la minería, es a eso a lo que se llaman los relaves, ¿no? En vuestra web he leído que en el país hay 740 relaves inactivos y abandonados. Sí, Eso dice la página web de la Fundación Relave. Y hablar de estos temas, hablar de metales pesados como el cianuro, el arsénico, el plomo, el cadmio, el zinc, mercurio. eh, ¿Está regulada la generación de relaves en Chile? O también te quería aprovechar de preguntar por estos 740 que están ahí abandonados. ¿Cómo puede ser? O sea, y sí, si es que están bueno, contaminando, nadie se está preocupando. ¿Qué significa relave abandonado? eso pasa, que nosotros, como te comentaba anteriormente, desde el 2011 en adelante tenemos la ley de cierre de faenas mineras, que son para faenas futuras o faenas actuales. Pero tenemos alrededor de el 70% del catastro de esos relaves, que ese catastro no está completo tampoco, que están abandonados e inactivos. O sea, eso nadie se hace cargo. Oh. Entonces tú ves en Arica que los relaves siguen contaminando la ciudad, en Andacollo la gente vive al medio de relaves, La Higuera también, y esos relaves no tienen ninguna regulación. O sea, el 2011 hacia atrás no hay ninguna regulación porque la industria minera, junto con los gobiernos pasados, el Estado, tiene esa deuda histórica. Entonces aquí se quiere seguir creciendo, somos el primer país productor de cobre, pero no queremos hacernos cargo de nuestra deuda histórica. Entonces eso es clave. Uno de los propósitos de nuestra fundación es eso, que se genere una ley para los pasivos ambientales mineros, relaves abandonados, estos relaves inactivos que en realidad están abandonados, porque están en cuencas. Hay uno, de hecho, en La Higuera, que está
en la mitad de la cuenca. Entonces, cada vez que llueve, todo ese relave llega a las reservas marinas de la Higuera, de Punta de Choro, Los Choros, Chungungo. Entonces, es una cosa tan insólita. Y por otro lado, tú tienes a la industria que quiere crecer, seguir. Estamos generando 600 millones de toneladas anuales. 600 millones. ¿De toneladas Tenemos de qué? de relaves. Es muchísimo material. Wow. Entonces, ahí tenemos una deuda histórica que la industria y el Estado tienen que hacerse cargo. Cuéntame, Raimundo Gómez, tú que eres director ejecutivo de Fundación Relaves, ¿el que existan estos residuos es inherente a la explotación minera o la industria minera podría invertir más en mejorar ese desecho tóxico que genera su producción, ¿no? Claro, hablando mucho con científicos, gente ligada a la minería, una industria que genera 1 de producción y 200 de desecho es una industria muy ineficiente. O sea, estamos hablando de un grado de ineficiencia mayor. ¿Se podría trabajar sobre los relaves? Sí, los relaves muchas veces tienen metales. De los relaves se podría generar cemento, como por ejemplo para hacer aeropuertos o cosas que no estén en contacto con las vías respiratorias. Hay muchas formas. También se puede fitoestabilizar, que arriba de los relaves tú plantas ciertas plantas que van comiéndose los metales pesados y así tú controlas la erosión del viento. Pero si tú no tienes un Estado que incentive, que regule, que tenga leyes claras, es muy difícil. Entonces, ¿está la tecnología para ser más eficiente? Sí. ¿Está el capital intelectual? También, científicos, ingenieros de minas. ¿Está la voluntad política de la empresa? No. Y ahí estamos fallando. Entonces, los No, y pocos... me deja más preocupada que me digas que no hay ninguna de las candidaturas a la presidencia. Eso me dijiste, ¿cierto? Ninguna, me imagino Sí, ustedes están monitoreando eso. sí, estamos monitoreando. Claro, porque si no quedaría yo aquí como, no, Vicky, nada que ver lo que dijiste, en fin, pero confío en tu Claro. palabra. Claro, es muy decepcionante que ninguna campaña esté preocupada, que ningún programa de gobierno que hayan presentado las distintas candidaturas a la presidencia incorporen estos temas tan graves, tan urgentes de los cuales tú me estás hablando. No se habla de la empatía de determinado candidato o candidata con la gente, sí, pero la empatía no es solo abrazar a un ser humano, que es algo tan importante, también es preocuparse de cómo está respirando ese ser humano. Raimundo Gómez, te agradezco mucho y solo espero que las 13 organizaciones que están participando de este llamado puedan tener un éxito. Vamos a estar atentos a las acciones que hagan las candidaturas, a ver si se incorpora algo de todo esto. Te agradezco mucho, Raimundo. Muchas gracias a ti, Vicky, ya por Ciudadanos, se pasaron, muy amable. Encantada, que estés muy bien. Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.